Y hola gente de YouTube, espero que el día de hoy se encuentren perfectamente bien. Y bueno, en este video les enseñaré de cómo crear un server para ponerle mods y conectarlo con Tikfinity y TikTok. El mod que vamos a ocupar en este video es el Lucky TNT para crear diferentes tipos de explosiones y para que nuestros directos de TikTok se vean más dinámicos. Obviamente pueden ponerle muchísimas cosas más o muchísimos mods más adelante, pero en este caso solo vamos a usar el Lucky TNT. El servidor lo vamos a crear en la versión de Minecraft en la 1.20.1 y como soporte usaremos a ArchLeak, algo así. Y bueno, solo mencionarles que tuve que hacer muchas pruebas porque el Tikfinity no me reconocía al datapack, que es un regalo que les tengo en la última parte del video, pero de todas formas logré solucionarlo, y así que voy a pedirles que dejen su like y quédense hasta el final, que les tengo un regalito. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Bueno gente, desde esta parte del video voy a requerir de toda su atención, que presten mucha atención. Voy a tratar de que el video dure lo menos posible y voy a tratar de ser lo más claro posible. Bueno, como primer paso siempre es descargar e instalar el Java 17 o verificar que tengan este Java, sí o sí, el Java 17 0.06. necesariamente es esa. Luego de instalar o haber verificado que tienen ese Java, pues crean una carpeta acá, le ponen el nombre que quieran y la abren y lo vamos a minimizar. Acá yo tengo la lista que voy a ocupar, los enlaces, las descargas que voy a hacer, todo va a estar en la descripción de este video. Yo simplemente voy a abrir acá y como primer paso pues es descargar el ArchLeak, algo así, no sé cómo se dice. Voy a abrir un navegador. A ver, en este caso voy a usar este, voy a control más V, voy a pegar, descargar, digo enter, y es este ArchLeak 4G 1.20.1, que es esa. Hasta que se vaya descargando selecciono la otra, que es el server hard. Bueno, este se pone en el, ¿cómo se llama? En el Rumbat. El siguiente sería el de la XTNT, que es este. Copiar, abro otra ventana, pegar. A lo que me he dado cuenta, el link del Qubit Countdown está caído, así que voy a usar esto. Se van acá, nos vamos al perfil del creador y está por acá Qubit Countdown, la última versión, que sería por acá LastText, y es esta, descargar y listo, descargando. Y nos faltaría después Qubit Countdown, los mods, que son son estos. Vamos a copiar, abrimos otra ventana, vamos a pegar, enter, y acá están los mods. Voy a abrir otra ventana más para irme directamente a esta página, copiar y pegar y listo. Antes que nada voy a descargar el Lucky TNT, descargar files, a versiones, la 1.21, a 4G, voy a descargar esta, download, y acá se está cargando, download otra vez. A ver, a veces esto suele tardar unos 5 segundos. Lucky TNT, ahí está, ya está. Ahora me falta el último, que es son los requerimientos. Esto también es necesario para la versión 1.21 y download. La versión, ¿qué versión es esta? A ver, acá nos avisa. Yo creo que sí es esa, sí, esta es la versión correcta. Y por último sería el Optifine, los shaders, para ponerle shaders. Esto ya es opcional, ya depende de ustedes si quieren ponerle shaders o no. Vamos a pegar, vamos a descargar, y lo otro sería los complementarios, que también funciona a base de esto, que también es muy importante esto. Vamos a abrir otra ventana y pegar. Bueno, en este caso yo ya tengo estos complementarios, así que ya no lo voy a descargar y listo. Voy a minimizar y lo primero que descargué fue el ArchLeak, es este. Voy a arrastrarlo y lo dejo acá. Acá voy a poner en cambiar nombre, voy a probar todo lo que dice ArchLeak y pongo server, le doy un clic y listo. Acá le doy en nuevo documento de texto, acá pongo room text, así. Voy a abrirlo y me voy acá a ver dónde está. Acá lo tengo.
voy a agarrar todo esto, copiar y lo voy a pegar acá. En este caso voy a borrar todo de esto hasta acá, lo borro y pongo server jar. En este caso aquí se asigna la RAM, pero este es algo secundario, así que yo lo voy a dejar tal como está, no le voy a mover nada, porque después más adelante vamos a crear otro similar y ahí es donde sí es lo que cuenta, es lo más importante. Yo simplemente lo doy en guardar y nada más. Otra vez cambiar nombre acá, perdón, cambiar nombre, y el run txt lo cambio por bat y le doy en sí, y acá le doy clic. ¿Por qué no me deja? No me haga quedar mal acá. Ah, acá está, aquí puse server, acá era server, ahí está, puse server. Bueno, entonces esto lo dejo ahí nomás. Ahora sí. Uy, había puesto mal la letra. Y acá se van a crear algunos archivos. Esto suele tardar alrededor de 3 minutos, 5 minutos. Depende también a la velocidad de su internet. Así que vamos a dejar que se cargue todo esto. Y hasta mientras nos vamos a Windows más R. Acá ponemos porcentaje, app data, porcentaje, enter. Y acá nos vamos a Minecraft, a mods. En este caso yo ya tengo los mods que había descargado acá. Perdón. ¿Dónde está? Acá está. Descargas. Acá están los mods. El Lucky TNT, acá están los dos. Simplemente me faltaría el Optifine, que son los shaders. Simplemente arrastro acá. Y lo último que les dije que ya tenía, los complementarios shaders, pues se ponen acá. Shaders packs. Y acá está. Cuando ustedes lo descarguen, si quieren ponerlo, pues lo dan acá. Simplemente arrastran en Shift. Y nada más, no tienen que extraer nada. Solo eso. Solo arrastrar y ya. Bueno, acá ya se está cargando. Acá seguramente nos dice algo del EULA. Tenemos que cambiar el EULA a True. Entonces acá yo le doy Enter y me voy a EULA acá. Y este false lo cambio por True. Una vez hecho esto, le doy en guardar. Y ya está. Y ahora otra vez inicio el runbat. Y acá dejamos que se cargue otra vez. Hasta mientras voy a poner acá los mods. Que acá en la carpeta del server me faltan los mods. En la carpeta oficial ya lo tenía yo. Ustedes también tienen que ponerlo. Pero me falta en la carpeta principal del server. Hasta acá. Así que voy a poner eso. 1, 2. Y también era el Optifine. Le voy a poner shaders. Y listo. Bueno, al parecer ya está todo listo. Le voy a poner en stop. Y listo. Y enter. Bueno, por alguna extraña razón esta carpeta no se crea con el soporte de Hardlines, que es el Bookit. Así que yo voy a agarrar estos dos, que este es el data pack. Voy a copiar. Y lo voy a pegar acá en Word, en data packs. Y lo voy a pegar. Ahí está. Y por último me faltarían los plugins, que son acá. ¿Dónde están los plugins? Bueno, no están los plugins. A ver, los plugins, me faltan los plugins. Si no les aparecen los plugins es porque tienen que darle en server. Le doy otro clic en server. Y acá se van a cargar otras carpetas más. Esperamos unos cuantos segundos o minutos. Y ahí se está cargando todo, los plugins. Y una vez que termine esto, vamos a crear una carpeta que con el término de .bat, el nombre puede ser opcional. En este caso yo voy a usar mi nombre de mis redes. Al parecer ya está todo bien. A ver, se creó la carpeta de plugins. Le voy a cerrar. A ver, lo cierro y listo. Primeramente voy a arrastrar los plugins. Acá están los plugins que se ponen acá en la carpeta de plugins. Primeramente es el Qubit Countdown, la cuenta regresiva, y lo siguiente es el de la TNT y el Server Tab. El Server Tab lo pueden descargar así. Por ejemplo, un ejemplo, voy a abrir otra ventana. Acá pone en Tickfinity.
Y acá nos vamos a Setup, acá Minecraft Connection y acá le dan Donald Server Tag Plugin. Le dan un clic y automáticamente se descarga. Una vez que termine la descarga, pues simplemente lo arrastran acá. En este caso está por acá. A ver, igual le voy a poner esto acá. A ver. Bueno, hasta que vaya cargando eso, acá vamos a crear una carpeta nueva porque está tardando mucho. Ya está descargado, pero sigue en azul. No se pierde esa cosa. Ahí está, al fin, ¿ah? Lo arrastramos y listo. Ahora voy a poner esto en ventana grande. Y acá voy a dar nueva carpeta de texto. Yo voy a poner acá Tanito. A ver. Tanito. Y este text lo borro. Y lo cambio por bat. Y le doy enter. Le doy en sí. Y una vez hecho esto, acá tengo lo que tienen que poner. Acá en Minecraft Forge. Voy a copiar todo esto. Y copiar. Vuelvo a la carpeta, a Tanito Bat le doy un clic y editar. Una vez acá le voy a pegar lo que copié y nada más le doy en X y guardar. Una vez hecho todo esto, con esto ya estaría el server completo. Y por último es parchar, instalar el Forge. Le damos dos clics y instalar. Ya con esto, después de esto tendríamos que abrir el juego. Esto suele tardar 1 minuto 30 segundos, algo así. Depende a la velocidad de su internet también. Y listo. Acá dijo que se completó correctamente. Le doy en OK y nada más. Ahora voy a iniciar el Tanito Bat. Simplemente para abrir el server simplemente ocupan Tanito Bat nada más. O el nombre que pusieron, ¿no? El Room Bat ya no lo ocupan ya. Solo el Bat, el último que crearon. Le doy doble clic. Minimizo y acá se va a cargar todo. Hasta que vaya cargando voy a ver, vamos a ver qué nos sale acá. Al parecer está todo bien. A ver. Bueno, está todo bien, confío. Los otros están en amarillo porque aún no configuramos el plugin, ¿no? Config.apt, está todo bien. A ver, voy a cerrar esto. Lo cierro. Voy a abrir. Acá está, mira, automáticamente se cambió a la Forge.20.1. Una vez que inician el Forge Installer, pues automáticamente se cambia a Forge y simplemente tendrían que darle a jugar. En caso que no se instale, pues se van a instalaciones y buscan ahí la Forge, la versión Forge. Y acá se está cargando. Vamos a hacer una prueba rápida. Voy a abrir el Tickfinity. Y acá que se cargue. Le doy en multijugador. Proyecto YouTube, esto es lo que estaba intentando, lo voy a eliminar. Voy a añadir servidor y acá pongo YouTube Tanito, así. A ver. Y abajo es 127 0.0.01. Hecho, y acá está, le doy doble clic. Y una vez estando en el mundo me voy a la consola, que me cargue la interfaz y acá me cambio la consola, pongo OP y el nombre de usuario de Minecraft, en este caso es Tanito / ASMR, enter, ahí está. ¿Lo hice mal o qué? Y listo. Ahora presiono F3 y F4 para cambiarme a modo creativo y ya puedo volar. Se me activaron los shaders al parecer. Y voy a tratar de a ver si me funciona el datapack. Acá voy a poner @function y acá está. Ahora lo voy a hacer desde Tickfinity. Este es el error que me daba, que en Tickfinity no se me ejecutaba, pero ahora lo vamos a ver. A ver, acá está. Acciones, le voy a dar play. Sí se ejecuta. Bueno, entonces el servidor está completamente bien, 10 de 10.
Así que en esta parte ustedes no van a ver nada, pero voy a hacer un poco de magia. Y bueno gente, acá estamos otra vez. Y vean, les voy a mostrar el datapack, los comandos que tiene el datapack. Voy a poner barra. Y acá pongo function. Y acá están todos los que puse. Por ejemplo, crear cubo, crear plataforma, llenar cubo, TNT con juego, TNT lluvia, lluvia rayo, TNT por 1, TNT por 100, TNT por 2, TNT por 20, TNT por 5. Le puse todo eso. Por ejemplo, voy a hacer la TNT lluvia. Sería algo así. A ver, primeramente voy a seleccionar todo esto para luego ponerlo a TICfinity para enseñarle todo en uno. Control más A y control más C para copiar. Y voy a dar enter y se ejecuta algo así. Bueno, completamente me reseteó. Bueno, aunque quizás hay que hacerle algunas modificaciones para que se lance un poco más de arriba y no lo vacíe tanto, pero ya eso ya lo pueden hacer ustedes, ¿no? Yo les dejo el datapack, el servidor y todo eso. O si quieren pueden hacerlo desde cero, ya depende de ustedes. Acá está el TICfinity. No es esta. Voy a ir a TICfinity. El comando que copié lo voy a pegar. Es mucho más fácil a lo que yo veo. Voy a agarrar por ejemplo acción eventos. Me voy a ir acá. Crea TNT action. Acá voy a poner TNT lluvia. Y abajo voy exec. Acá voy a pegar lo que copié. Simplemente se copia así para cualquier evento. Por ejemplo puse function TikTok TNT lluvia. Simplemente borro la barra y nada más. Acá voy a poner en 1. Acá por acá. Esto siempre recuerden que tengan activado los 3. Y nada más. Save. Acá voy a poner algo. Por ejemplo. Un ejemplo. Esto. Y acá busco TNT lluvia y save. Ahora vamos a hacer la prueba. Voy a darle un clic. Y se ejecuta acá. Y así sería para todos, gente. Por ejemplo, le puse también a ver, function a cubo lleno, que te lo llena. Llenar cubo. Y comienza el contador automáticamente. Si quieren llevar eso, pues simplemente agarran lo que escribieron, seleccionan control más A, control más C y lo pegan en TICfinity como lo hice, ¿no? Ahorita tengo por ejemplo, tengo ahorita para hacer el cubo más pequeño que está por acá, o no lo guardé. Creo que no lo guardé. A ver, crear plataforma, llenar cubo. Ah, no lo guardé. Pensé que lo había guardado. Cubo pequeño tenía que poner y no lo puse. Ah, me falta sacar coordenadas. No lo saqué. Yo recuerdo que había sacado coordenadas. A ver, crear cubo, llenar cubo. Plataforma, TNT juego. Por ejemplo, el TNT por 1, que sería algo así. Después también tienen el plugin del TNT, que es nada que ver con el datapack. Simplemente se ejecuta así. TNT y así. Y algo así. A ver. O si quieren TNT dos veces, si quieren 5 TNTs, pues simplemente sería así. Y se ejecutan 5 TNTs. La diferencia es que este es un plugin, el otro es un datapack. Y a base de mods, los comandos están a base de mods. Y eso sería todo, gente. Recuerden suscribirse, dejar su like. Y recuerden que el datapack, también como este servidor, el mapa que están viendo, el cubo así tal como lo ven, lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo descarguen, con el único detalle que va a estar con anuncios. Así que sáltense los anuncios. Una vez que salten los anuncios, pues podrán descargarlo totalmente gratis. Y simplemente hagan lo mismo que en el video. Solamente tendrían que asignar su RAM, nada más, porque lo demás ya está todo configurado, ¿no? Por ejemplo, function, llenar cubo y nada más. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.